La selva como un icono panhispánico en la vorágine de José Eustacio Olivera. Divina poesía, tú de la soledad habitadora, a consultar tus cantos enseñada con el silencio de la selva umbría, tú a quien la verde grua fue morada del eco de los montes compañía. Andrés Bello, alocución a la poesía. Antecedentes panhispánicos del motivo de la selva. Aludimos al lema del padre del panhispanismo, no solamente lingüístico, sino también literario. Si Andrés Bello tiene mucha razón al afirmar al estilo romántico que la selva dispone del talante inspirador, la naturaleza desde los inicios de la literatura despertaba la imaginación y los sentimientos por ser su realidad. La Amazonia es, sin ninguna duda, el icono más emblemático de América. Su importancia se refleja, entre otros, en llamarla, en nuestra época centrada en la ecología, el pulmón del mundo. ¿Y cómo no señalar su impacto cultural y sus asombrosas riquezas de todo tipo? Es verdad que el motivo del bosque o del jardín ocupaba un lugar destacado en la poesía antes de conocer la selva amazónica. Esta última multiplica su carga semántica. Se vuelve una imagen literaria muy densa como el elemento estético. Sus aspectos de la realidad representada se asocian con un sinfín de factores ahí incluidos que promueven la proyección, lo señalaremos detalladamente más adelante. La presencia de la selva en la historia de la literatura panhispánica prodiga desde las crónicas renacentistas hasta hoy y despierta las imaginaciones de los lectores del mundo entero en una infinitud de idiomas y culturas. La vorágine de José Eustacio Olivera ocupa un lugar excepcional en su divulgación por la riqueza de enfoques que ofrece y por su carácter relacionista con la selva que brinda. Se destaca su profunda visión étnica de los indígenas y los colonos, así como sus grandes diferencias en actuar con el hábitat. Los mitos se mezclan con la historia. Hallamos en ella la génesis socioeconómica de la explotación del caucho y las atrocidades cometidas durante varios lustros. El complejo contexto novelesco, desde su aparición, reclama estudios antropológicos, socioculturales o culturológicos. Además, los últimos análisis se relacionan a menudo con las perspectivas ecológicas del corte feminista. Todo este amplísimo panorama de las múltiples interpretaciones de la vorágine no solamente despliega la riquísima versión de literariedad de la novela, sino ofrece los procesos de la simbolización en la literatura panhispánica que contribuyen a la consolidación de su identidad. En el universo literario en que se complementan las dimensiones del espacio y del tiempo, fijar el lugar de la narración resulta determinante. Desde los cronistas, los inmensos espacios de América fueron el reflejo de los sueños de las fantasías de los europeos. Los primeros textos escritos en español demuestran la fascinación hasta en el mismo nombre del Nuevo Mundo. El epíteto de nuevo no incluye en su significado solamente un conocimiento cronológico del continente,
sino extiende su significado a desconocido, lejano, extraño, reciente, original, magnífico, exquisito, fresco, último, moderno. Estas variantes semánticas siguen circulando hasta hoy. Recordemos la famosa estrofa del poema más extenso escrito en español. Hay infinitas islas y abundancia de lagos dulces, campos espaciosos, sierras de prolijísima distancia, montes excelsos, bosques tenebrosos, tierras para labrar de gran sustancia, verdes florestas, prados deleitosos de cristalinas aguas dulces fuentes, diversidad de frutos excelentes. La geografía americana, desde las primeras noticias, llamaba la atención y promovía, se me saltó, los provisorios suecos. Juan de Castellanos, el de España, pero también el beneficiado de la Catedral de Túnez, que antes se recorrió de Puerto Rico, Santo Domingo, Aruba, Bonaire, Curazao, Cubagua, Isla Margarita, Trinidad, pisó la tierra firme en Cabo de la Vela para seguir a Santa Marta y Cartagena de Indias. Cofundó la ciudad de los Santos Reyes de Valledupar con Hernando de Santana. Fue una verdadera hazaña digna de admirar. Ni siquiera hoy la gente puede afirmar que anduvo por todas esas tierras, por lo cual el gran cronista y poeta tuvo toda la autoridad para expresar los juicios valorativos sobre las tierras americanas. Igualmente, citemos dos otras octavas reales de la misma epopeya que tienen un valor invaluable en la geografía literaria. Quisieron en un pueblo tomar tierra que sobre la barranca parecía, mas no los consintió la gente de guerra que con feroces bríos acudía. E India varonil, que como perla sus partes bravamente defendía, a la cual le pusieron Amazona, por mostrar gran valor en su persona. De aquí sacó después sus invenciones el capitán Francisco de Orellana para llamarle Río Amazonas, por ver esa con dardos y macana sin otros fundamentos ni razones. Para creer novela tan liviana, pues hay entre cristianos y gentiles ejemplos de mujeres varoniles. Ahí lo menciono porque la Amazonía surge precisamente desde la importancia de ese contacto también literario. Si reconocemos que la selva está presente, voy saltando para hacer clara la divagación de las ideas. Si reconocemos que la selva está presente en la obra del pionero de la poesía en Nueva Granada, desde luego también tiene sus raíces en la literatura precolombina y conserva hasta hoy las características míticas tan divulgadas con la madre tierra en su tradición aborigen. La protagonista de la epopeya amazónica encarna la unión de la tierra y del cielo. Es ella quien penetra por la primera vez en la selva. El nombre de Zeusi alude a la constelación de las Pléyades, pero también lo lleva a la mujer más bella de la gente del Tenerife. En Yurupari leemos: entre los recién nacidos había una espléndida niña que por su belleza fue llamada Zeus. La
La Celsi de la tierra era réplica de la Celsi del cielo. Un día quiso comer de la fruta del filicán y se internó en la selva. Fácilmente encontró la fruta apetecible. El fruto prohibido para niñas fue tan suculento que sus jugos se escurrieron a Celsi por entre los pechos hacia las partes ocultas. 10 lunas más tarde nació un robusto niño, aún más bello que la madre, que se parecía al sol. Los beduinas apenas supieron el nacimiento del niño, lo proclamaron Teixahua, jefe, cacique, y le dieron el pomposo nombre de Yurupari, es decir, engendrado de la fruta. El espacio de la selva, como lo podemos apreciar, dispone de la naturaleza de carácter divino. Bien, acá hago cierto recorrido de la importancia del motivo literario, de la selva, del bosque, del jardín, porque ya en Gilgamesh, la primera manifestación literaria que conoce la humanidad, 2000 antes de Cristo, lo encontramos. Y me pareció muy importante hacer un contexto histórico literario de lo que era la selva, el bosque, la jungla, antes de escribir Rivera, porque no es un invento, no es solamente una fascinación y acercamiento a la realidad divina, sino también ya existía una tradición literaria importante y reconocida, y que seguramente también parcialmente, por lo menos, tuvo que conocer. Entonces, no nos vamos a exceder si mencionamos la aparición del motivo de la selva en la literatura occidental con unos antecedentes. Todo indica que el escenario de la selva fue introducido en el imaginario colectivo cuando el 1 de febrero de 1709 fue rescatado de una isla en el Pacífico el náufrago Alejandro Selkirk. 10 años después aparece en el famoso título novelesco Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Luego, en 1754, Jean-Jacques Rousseau expuso en la Academia de Dijon la idea del buen salvaje que vivió entre los animales y desató la polémica sobre la civilización y la organización social con el disruptivo texto del Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, que fue publicado un año después. El tópico de la selva se intensificó en el umbral del siglo XVIII y XIX y tuvo una enorme influencia posterior. Jacques-Henri Bernard de Saint-Pierre ubicó el paraíso donde se desarrolla la acción de Paul Virginie en una isla del Pacífico. El amor en armonía del hombre con la naturaleza bucólica retomó Chateaubriand en su famoso libro Atala, 1801, y lo ubicó en América del Norte. Naturalmente, ese proceso de acercamiento a la selva observamos también en la literatura colombiana. Los clásicos títulos
María de Jorge Isaacs o de Bogotá al Atlántico, de Santiago Pérez Triana, son ejemplos. Hay después mucho más. Julio Quiñones consigna sus vivencias con los Huitotos en el Caraparaná, en la cuenca del Amazonas, en su novela El corazón de la América Virgen, que publica en París en francés inicialmente, ¿sí? En 1924. Los recuerdos de Guaquerilla de Cano. El mismo año también se publica La guarida de los asesinos de Ricardo Gómez. Entonces, podemos ver que ese interés por la Amazonia iba creciendo también en la conciencia nacional de los colombianos. Recordemos que después de la vorágine sigue intensificándose esa presencia. Yo salto, pero por lo menos puntualizo. Toa de César Uribe Piedrahíta, El caballero del Dorado de Germán Arciniegas, Los infiernos del Jerarca Bravo de Pedro Gómez Valderrama, Perdido en el Amazonas de Germán Castro Caicedo, Los niños del Amazonas de Daniel Coronel. Todo eso demuestra continuidad cada vez más intensa. Y bueno, hay mucho por indicar, por ejemplo, en la literatura hispanoamericana. Unos ejemplos. Cumandá, de Juan León de Mera, Los de Abajo, de Mariano Azuela, México. En Uruguay, cuentos de Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva y Anaconda, La venganza de Cóndor de García Calderón en Bolivia, Raza de Bronce, Alcides Arguedas, etcétera, etcétera. Lo mismo, y vale la pena subrayar que hubo mucha representación en inglés. Los ingleses contribuyeron a la independencia de América, indudablemente, y mantuvieron sus intereses durante por lo menos más de un siglo. Y allá también, antes de la vorágine, ya teníamos la presencia de la selva. El libro de la selva de Kipling, Green Mansions de Hudson, Infierno Verde de Alberto Rangel, por ejemplo, también. Bueno, podríamos seguir enumerando porque no cabe duda que algunos textos en inglés conoció también José Eustacio Rivera para documentarse. Los textos como The Sea in the Jungle de Henry Tomlinson, los libros de Roger Casement, que precisamente siendo diplomático publicó informes publicados en la revista True y en el libro azul.
Entonces, y todo eso aparece en los años 1912-1913. Algo muy importante para también que sepamos reconocer el impacto que tuvieron esas noticias divulgadas por los ingleses en Europa, porque a partir de 1912 se intensifica precisamente la divulgación de las noticias, ¿no?, sobre las atrocidades, hasta tal punto que el 7 de junio de 1912 el Papa Pío X publica encíclica Lacrimini Statu Indorum, lamentable estado de los indios. Fíjense que esa concientización, ¿no?, y la transformación de la visión de la Amazonia va penetrando por distintas vías. Bueno, hay mucho más de esa, digamos, probable documentación. No podemos decir hasta qué punto todos esos libros conoció Rivera, pero seguramente algunos de ellos sí. Y eso nos permita también valorar mejor el aporte literario de su texto. Ahora, el tema de la novela telúrica es muy importante porque precisamente en los años 20, 30, prácticamente en todas las literaturas nacionales en América tenemos ejemplos, ¿no? Pero también es interesante ver la percepción desde el otro lado del Atlántico, porque en 1943 Pedro Garcés publica un ensayo titulado Novela en América y sostiene que se centraba más en la naturaleza que en el hombre, ¿no? Eso demuestra precisamente la importancia que empieza a tener en la consolidación de la identidad de los americanos la tierra. Porque, claro, no es solamente el medio ambiente como tal, no es una interpretación de admiración romántica, sino se vuelve a insistir precisamente en ese sentido de pertenencia. Y bueno, acá podríamos seguir enumerando las novelas escritas de Giraldes, gallegos, Pietri, Carpentier, hasta ahora, Vargas Llosa, y la presencia de la selva cada vez, digamos, abordada de otro modo, pero también enriqueciendo su importancia. Menciono, por ejemplo, voy a saltar, porque no lo podemos presentar todo, regresamos al tema principal, la vorágine, locus amenus o locus terribilis. Y en realidad tenemos que reconocer el gran conocimiento de Rivera
de la región que describe, porque sabemos que como diplomático y delegado oficial del gobierno colombiano delimitó la frontera entre Venezuela y Colombia, pero también por su cuenta, siendo abogado, recorría los llanos y recorría por su interés la Amazonia. La primera edición hecha en los Estados Unidos y que fue retomada ahora afortunadamente en la edición que hizo la Biblioteca Nacional, aparecen los 4 mapas que él mismo recorrió y demuestra, lo que demuestra precisamente su interés de ser más fidedigno posible. No es solamente la historia, pero ese interés por la geografía nacional creo que es de importancia. Y hay una evolución muy llamativa en las 3 partes de la vorágine. Primero, viene indudablemente un planteamiento intrigante para el lector de la huida de la civilización a la selva idealizada o la naturaleza. La primera descripción del amanecer en Villavicencio. La aurora surgió ante nosotros sin que advirtiéramos el momento preciso. Empezó a flotar sobre los pajonales con vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como ligera muselina. Las estrellas se adormecieron y en la lontananza de ópalo al nivel de la tierra apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de rubí, etc. ¿No? Indudablemente se nota todavía su pluma modernista, su fascinación sincrética por describir, ¿no? Y los amaneceres y los atardeceres de Rivera realmente son sumamente pictóricos. Sin embargo, a medida de adentrarse, empiezan a manifestarse dificultades. Claro, es interesante observar precisamente que esa selva idealizada, o los llanos también, no solamente la Amazonia, con el tiempo muestran sus inconvenientes. Empiezan a aparecer los peligros, los animales silvestres, la naturaleza se vuelve algo más hostil. Solamente una breve muestra. Déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras, formadas con el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas. Claro, la invasión del hombre blanco no es la misma interpretación que tienen los indígenas que conviven en la naturaleza. Esos aspectos también logra señalar muy claramente Rivera. Alude a los mitos, a las costumbres, y pienso que con eso
refuerza el interés literario y simbólico de la novela. Así, la selva crece en su proyección porque no es solamente la naturaleza, sino también los que la viven, en dos aspectos, los que conviven, cohabitan y los que invaden. Entonces, esa imagen que fluye, ¿no? De una fascinación a una condena como selva es interesante. Y desde luego, en la tercera parte, ya la tragedia. La tragedia de los caucheros, de los indígenas, las masacres, descritos por Rivera como víctimas no solamente de la selva, sino de su propio invento, de su ambición malsana de enriquecer. Y en varios momentos, precisamente subraya como los personajes ilusionados con la facilidad de ganar dinero, no ganan nada y pierden la salud, pierden la vida. Voy a hacer una cita, creo que sí, todavía alcanza. Nada de ruiseñores enamorados, nada de jardín versallesco, nada de panorama sentimentales. Aquí los responsos de sapos y trópicos, las malezas de cerros misántropos, los rebalses de caños podridos. Aquí la parásita afrodisíaca que llena el suelo de abejas muertas, la diversidad de flores inmundas que se contraen con sus sexuales palpitaciones y su olor pegajoso emborracha como una droga. La liana maligna cuya pelusa enceguece los animales, la que inflama la piel, la pepa de curujú que parece ionizado globo y solo contiene ceniza cáustica, la uva purgante, el corozo amargo. Me parece absolutamente admirable esa actitud de objetividad de Rivera en la proyección de la imagen de la selva. La selva es, depende de nuestras interpretaciones, depende de nuestra experiencia, pero indudablemente ese paso de en el panorama de la selva está siempre muy bien documentado. Hasta usa términos que después tenemos que aclarar qué es, como citamos el nombre de la fruta, que yo creo que nadie de nosotros conoce. Gracias a la vorágine, la selva y la geografía amazónica quedan incluidas en el eje universal de la historia. La narración de los acontecimientos históricos que suceden completa no solamente la expresión literaria, sino que articula los lazos entre el espacio y el tiempo y de ese modo contribuye a la construcción de la identidad cultural panhispánica.
Rivera quería demostrar lo importante de lo propio, esa pertenencia a la sociedad y el impacto que crea la literatura en la formación del consciente colectivo. Hay un aspecto, podríamos decir, absolutamente admirable, porque Rivera denuncia no solamente la injusticia social, sino cuestiona el Estado. Muchas veces leemos sus desacuerdos con la corrupción reinante, ¿no?, en todos los aspectos. Y al mismo tiempo, y eso manifestó en varias ocasiones, quería que un hombre de letras, un político, sea un hombre íntegro. Para él la literatura siempre tenía que ser ética. No es solamente el aspecto estético, sino la parte ética para él incluía o quedaba dentro de la interpretación del arte, que es inseparable para él. Podríamos discutir sobre este aspecto mucho, pero ese aspecto simbólico de la selva que apuesta por la verdad y que él mismo, como escritor, quería promover. A grandes saltos presenta mi visión de la selva como icono panhispánico en la vorágine. Si tienen algún comentario, una sugerencia.